que también es muy probable, es que independientemente de que yo me haga daño o no me haga daño, que la moto en lugar de bajar así, baje así y se caiga por un terraplén que hay ahí y hay un agujero enorme. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos, aunque en la red todo el mundo me conoce como Charlie sin igual. Llevo justo en este momento 10 años dando la vuelta al mundo en moto por etapas. Y en todo este tiempo pues he recorrido los 5 continentes, obviamente no enteros porque sería imposible. La última etapa terminó justo en México y allí vendí la anterior moto, mi 800 GS, que es con la que estuve los últimos 3 años, junio 2016, junio 2019, y al regresar a España he comprado una 850 Adventure, que es la que nos va a acompañar en los próximos años. La he niquelado lo mejor que he podido, pues para el tipo de viajes que yo hago. Hemos instalado a la moto todos los gadgets, todos los juguetitos Touratech, que son, ya hago, palanca de gato, estribera, cubrecárcel, el soporte para el Montana, maletones Cega Evo, los nuevos, protector de faro, el pantallote. ¿Qué más? Y las alzas. Alzas que no son para mí, que ya sé que soy bajito. No, las alzas son para el manillar. Protector de líquido de frenos delantero trasero. Defensas superiores no hay. Es decir, estos plásticos tiene pinta de que van a sufrir. Bueno, hemos acabado el Touratech. Ahora nos vamos a ir a Role Motor y a seguir poniendo juguetitos. Hala, vámonos. Estamos en Rolene, hay gente aquí un poco cabronceta. Hola, mamá. Hemos hecho revisión de los 1000, ¿no? Sí. Todavía está bien, ¿no? Todavía no me la he cargado. Todavía. Dos GPS y el tracking de Atlantis para saber dónde está la moto siempre. 2 tomas de 12 voltios, el palitroque de atrás. Hemos intentado poner el palitroque de delante, pero creemos que en España eso es muy ilegal, así que lo hemos quitado. El mando del dron. Y he puesto neumáticos de tacos porque vamos a hacer... Bueno, ya os explicaré por qué. La alarma. Y he decidido que la etapa 16, que empieza aquí en Cap de Creus, sea por España. Empezamos en el punto más oriental y la idea es terminar en el más occidental, que es Finisterre. Mi amiga Alicia dice que padezco optimismo temporal, es decir, que siempre pienso que voy a hacer muchas cosas y que luego es imposible, no da tiempo. Por el camino el objetivo es intentar no tocar asfalto lo máximo posible, es decir, ir por pistas o por off-road. Eso en España, para los que no sois de aquí, que sepáis que es bastante complicado. Por otro lado, esto igual está prohibido, ¿no? Muchas veces es ilegal. Bueno, voy a ver qué me encuentro. Tengo tracks de la Trans Euro Trail, que es bastante conocida, de mi amigo Isaac, de mi amiga Lidia, de Wikiloc. Juntando todos los tracks que teníamos e historias que hemos ido recopilando de unos sitios y de otros, entre ellos de este libro, La Guía de la España Misteriosa, de Pedro Amoros, mi amiga Lidia ha confeccionado un mapa de España lleno de puntos de interés para que, además de ir en moto y hacer ruta motera, también intentar contar alguna que otra historia. Lo que haya salido, pues lo iremos viendo. Elaborando un poco pues una vuelta a España un poco particular, que insisto, va a ser también por etapas. Esta vez solo voy a hacer el norte. Al final solo me ha dado tiempo a hacer el Pirineo, así que la etapa 16 será la Transpirenaica. Hoy aquí en Cap de Creus empieza el capítulo 1 y la idea es llegar hasta un pueblo que se llama Tor, que está al lado de Andorra, que no sé si llegaré hoy, probablemente no, probablemente mañana, ya veremos por dónde dormimos o lo que sea. 8 días tardé en llegar a Tor. 8. No sé si se llama el pueblo Tor o la montaña Tor, al lado de Andorra, donde en los años, creo que 70, 80, iré averiguando más por el camino, hubo una historia un poco ahí, un poco misteriosa, un poco fea. Es zona de contrabandistas. En fin, que hay como hay algo ahí. Y como a algún sitio tengo que ir, además creo que el camino es muy bonito hasta llegar ahí y hay un trozo de off-road que nos gusta, que es la idea. Ahora vamos a salir por una carretera de curvas espectacular y luego a buscar off-road. ¡Vámonos! ¡Qué ganas de moto!, ¿no? ¡Vamos! Bien, después de unos kilómetros de asfalto y de curvas, ya estamos a punto de enganchar el primer track de la Transpirenaica de mi amigo Isaac. La verdad es que me da un poco de miedo porque llevo un motorraco enorme con mucha carga. Aquí empieza la Transpirenaica, GR11. Conocemos como Transpirenaica a la ruta que une el mar Mediterráneo con el mar Cantábrico a través de los Pirineos, desde Cap de Creus, en Girona, hasta el Cabo Iguer, en Guipúzcoa, o al revés,
Hay varios recorridos diferentes dependiendo del vehículo, de la dificultad o del tiempo que queramos invertir. En moto es muy popular hacerla por asfalto, pero también como la vamos a hacer nosotros, buscando el mayor número posible de caminos de tierra. Joder, pues empieza esto así como bien, ¿no? ¡Qué bonito! ¿No os parece? Esto tiene muy mala pinta, queridos. Es que los tracks de Isaac tenían un hard, medium y light, y este desde luego es hard. Entonces, claro, es lo de siempre. Aquí vosotros no veis la pendiente, pero yo con mi moto esto no lo puedo bajar. O sea, es que es un ostión. O sea, es un ostión gordo esto. El primer consejo que os voy a dar, este año al menos, o este rato, nunca le pidas tracks a Isaac si no quieres morir. ¿Y qué ahora qué hacemos? ¿Doy la vuelta? No sé, voy a hablar con Isaac. Isaac, amigo, tú esto lo bajas con un motorracus de estos cargado hasta las trancas. Yo creo que esto de aquí no lo paso, ¿no? O sea, yo creo que la moto no frena. Y si voy follado, o sea, me estampo ahí de abajo. Es que son 300 kilos en inercia. O sea, es que todo lo que puede pasar es malo o muy malo. O sea, la moto se puede dar un golpe muy gordo. Yo me puedo hacer daño. Pero lo peor es que la moto se puede ir hacia la izquierda, hacia el barranco, y aquí no me sacan y vamos. Bueno, sí, tendría que llamar al rack. Qué mala leche, ¿no? Yo bajé por ahí con la 1200 cargado con maletas y neumáticos de carretera. Y lloviendo. En 2010, hace 10 años. Es decir, solo tienes que bajar por la izquierda, de pie, frenando, aguantando la moto, pim, pim, pues pim. hace un rato que ya no está ahí. Con el ABS en modo... Charlie, yo le digo... Charlie, desde el 2010 las placas tectónicas, la euroasiática con la africana han chocado. Hay más pendiente ahora, hay más pendiente. Pero aún así, eso es fácil, no tiene nada. Pon el modo ABS Pro que te permite derrapar de atrás y el ABS delantero y vas a bajar sin darte ni cuenta. Que sí, que baje, que puedo. Que por la izquierda, que la moto agarra. Yo te juro que creo que no. Pero si dice Isaac que sí, yo voy. Dice Isaac que voy. La muerte es la subida que viene después, pero eso te lo cuento mañana. Sí. Buenos días. Ayer se hizo tardísimo, no encontraba ningún sitio abierto, estaba todo cerrado, claro. En estos pueblos pequeñitos pues no hay tanto movimiento. Y al final di con ese restaurante que estaba abierto, cené muy bien, y ellos mismos tienen este hotel enfrente que se llama Campao, donde he dormido a pierna suelta. Y sobre todo necesitaba también una sombra como esta para ajustar ciertas cosas, porque el primer día de viaje al final está todo un poco con alfileres, entonces empieza a vibrar y así que me toca ajustar pues esta cámara de aquí. Voy a poner unas bridas o algo para que agarre bien. La del lateral izquierdo también se soltó el enganche, y luego esta ñapa que me hizo David de Roland,
que funciona perfectamente para llevar el mando en GPS, pues también de las vibraciones ha soltado. Pero bueno, ya estamos en ruta, que es lo más importante. Así que voy a hacer todas estas ñapas, recojo, cargo y a sudar, porque hace un calor. Si me veis en los próximos días en camiseta, que sepáis que no me he vuelto zumbado, es que me he pillado, me he pillado esta movida pensando en el calor, que lleva protección de hombro, codo, espalda y pecho. Bueno, antes de salir he decidido comerme un bocata en el restaurante de ayer y me he encontrado aquí con mi querido amigo Marc. Seguidor y ya amigo. Y me ha recomendado que vaya a dónde. A Requesens, que hay un avión estrellado. Así que vamos a Requesens, son 7 kilómetros nada más. Vamos a donde ha dicho Marc, que hay un avión de estos de contraincendios que se estrelló ahí porque no consiguió subir. Bueno, esto es Cantalobos, Cantalops en catalán, que lo pronuncio mal, seguro, pero vamos, Cantalops o Cantalops. Qué bonito, ¿no? Castel derecha, Cantina Bar para allá. Vamos al Castel, ¿no? Tiene un pintón el castillo, pero no me apetece turistear, me apetece más motear y avanzar. Son las 3:40 y no hemos avanzado nada en el día. Vamos a darle cañón ya a la moto. Ya he averiguado y el avión está por este camino 4 kilómetros. Si hay un cartel que me mosquea mucho, porque hay un cartel que pone ahí La Junqueras 7 kilómetros. Es que yo llevaba unos tracks y hoy me ha dado por no hacer ni caso a los tracks y hacer caso a la gente. ¡Qué espectáculo!, ¿no? ¡Buah! Bueno, las instrucciones eran 4 kilómetros por esta pista y a la derecha está el avión. Llevamos 2,3. Game over a la izquierda, ¿eh? Ojito, queridos, ojito, que pide violencia, pero ni de coña, vamos. Mira, aquí hay una placa. El recordatorio al sacrificio de Juan Jean-Pierre Tamenet, 21 de septiembre del 86. Se supone que por aquí a la derecha hay un camino. ¡Oigo! Está ahí. Ahí está, ¿eh? ¡Hola! Hostia, qué impresionante, ¿no? Bueno, es que no lo he grabado porque la gente del castillo no se quería y dejaban grabar. Pero me han explicado que habían cargado de agua, iban al incendio o lo que sea, no consiguieron cruzar, o sea, ahí un poquito ahí ya está la cumbre y no pudieron seguir y murieron creo que 4. Mira, se está moviendo yo no sé si se llama timón, no sé, pero se mueve con el viento y da un mal rollo, hace un sonido muy tétrico. Buah, chaval. ¿Cómo es la vida, no? Por 5 metros te vas a la mierda. Chavalería, hay que disfrutar. Esto es un rato nada más. Es que no me quiero poner gurú, pero es que da para ponerse gurú, ¿no? Porque es que no me jodas, o sea, mira dónde está el avión y mira dónde está la muerte, la vida. Pobre gente, ¿no? Si no se complica, pues vamos, ¿no? Por aquí no ha pasado nadie en siglos.
¿Estaremos en España o estamos en Francia? ¿Qué creéis? Si queréis aventura, pues toma.